Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, queremos hoy presentar antes que nada el evento de Serpientes y Escaleras el 16 de octubre. Hice rapidísimo, a ver si me ayudas a poner el video. A ver quiénes son los avatars, a ver quién los reconoce. Pues son puros chavos porque andan jugando en la resbaladilla. 2208-3004, adicionado con 2201-1001 y mucho 2201-9002. Ese es Enrique. Qué difícil. 02-1201, 49-0001 nos indique que es el día 16 para conectar mi 84-71-3001 y estar en el programa. Bueno, como parte de Hagamos un Trueque, nos gusta de repente sorprender con eventos nuevos y que sean divertido, que podamos compartir experiencia y conocimiento, y por eso decidimos hacer un Serpientes y Escaleras de clasificación arancelaria, en el que van a haber expertos a nivel nacional e internacional, bueno, Latinoamérica. Pues va a estar muy divertido, no falten, ¿no? A ver si voy a volver a pasar después al final, para ver quién reconoce quiénes van a estar en el Serpientes y Escaleras. Y bueno, pues este año ha sido sin duda un año lleno de cambios. Octavio, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos cambios hemos tenido? Pues de verdad que nos sentimos abrumados, ¿no? Con toda la serie de cambios. Y según Deepak Chopra, ¿no? Nos dice que todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Y a pesar de que muchos vemos que representan una oportunidad, es imposible que tantos cambios en comercio exterior y aduanas en México no generen un caos. Actualmente, en conjunto, existen 125 normas legales que, de acuerdo al tipo de operación, debe de conocer y cumplir un ciudadano, un empresario, un consultor, incluso la autoridad para hacer operaciones vinculadas con el comercio exterior y aduanas en México. Por mencionar algunos, de manera general tenemos tratados, códigos, leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, acuerdos
y reglas. Pero además, se debe de seguir el ritmo de las publicaciones que se realizan constantemente. Hicimos una cuenta del número de publicaciones y modificaciones entre enero y octubre de este año y se sorprenderían si les digo que son más de 321 modificaciones a esas normas que les acabo de mencionar. Más boletines, criterios, hojas informativas e información y ejemplos que nos publican en los micrositios. Esto sin duda representa un reto para los usuarios del comercio exterior y aduanas en mi país, que deben implementar procesos para cumplir, entender y adaptarse a los cambios para no morir en el intento a la mitad de una guerra que es la que estamos viviendo actualmente. Hoy los cambios con los que debemos de analizar la realidad, mitigar los riesgos y medir el rendimiento de las empresas. Pero todo es en el camino, o sea, todo es a como vamos avanzando. Muchos dicen adaptarse o morir, nosotros decimos transformarnos y vivir para cumplir. Esa es la realidad actual. No sé, tiene unos pequeños momentos que tuvimos una reunión con la delegada de Prodecon en Jalisco, que nos presentaba un análisis de la reforma que está en proceso de discusión en la Cámara de Diputados, que seguramente va a ser aprobada junto con el paquete económico, con la ley de ingresos, con el presupuesto, y pues sí es es asfixiante toda la serie de cambios que se están viviendo. Creo que este programa nos ha ayudado a tratar de conocerlos, entenderlos, incluso a que compartamos el dolor, ¿no? Y en algún momento, pues bueno, veamos cómo tratar de seguir adelante, pero sí es la complejidad actual en términos de hipernormatividad en materia aduanera es tal que seguirle el paso a tantos cambios, pues seguramente le está costando trabajo a los ciudadanos, a los empresarios, y mi preocupación mayor es a las autoridades, porque las autoridades son las que están en la línea, las que están resolviendo, las que están revisando, las que están analizando, las que están poniendo en rojo a las empresas al 100% por desconocimiento, ¿no? Las que están incluso cargándose de trabajo en cuanto a algunas actividades y son las que están obligadas a aplicar este tipo de obligaciones y de cambios. Y hoy, bueno, pues ¿qué más? Tenemos a nuestro querido amigo, el maestro Ricardo Méndez Castro, nuestro socio, compañero, ¿no? Ahora sí que somos los compañeros de aventuras, de andanzas, ¿no? Que siempre anda con la espada del conocimiento, tratando de iluminarnos y de compartirnos un poquito de lo que él estudia y analiza. Me consta, soy testigo del empeño y del tiempo que le dedica a seguir el paso a todos estos cambios, y pues le damos la bienvenida, ¿no, Daniela? Pues sí, le damos la bienvenida. Me encanta ahorita que dice Juana que aquí hay una terapia grupal, y pues sí, así nos sentimos de repente con esta terapia grupal. Y bueno, para darte la palabra, Richard, ¿no? El día de hoy el tema es actualización de criterios de la certificación de origen en el TEMEC. Me gustaría compartir con todos tu semblanza. Ricardo. Y es muy conocida. Es muy conocido, pero no por eso hay que darle su finalidad. De generales ampliamente conocidos. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas de materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en Formación Integrada Aduanera y de Comercio Exterior, así como en Administración de Comercio y Negocios Internacionales. Actualmente es líder de consultoría en 13 asociados, socio director de Trinidad Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Entonces, Richard, como siempre, esperando tu plática. Oye, pero hay algo que Richard rompió récord hoy. No había empezado la plática cuando ya tienes preguntas. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, Richard, pero ni siquiera había empezado tu conferencia y ya hay preguntas. Entonces, pues bienvenido, mi querido amigo. De verdad que qué gusto verte. Dame un segundo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, don Gabriel, don Máximo?
Buenas tardes. Ya no veo a todos aquí. Don Héctor allá en San Luis, Río Colorado, ¿no? Déjenme presentar aquí. ¿Qué tal está el calor por allá, don Gabriel? Como a 42 grados más o menos. Sí, muy tequilero. Es casi. Mi marido diría mezcalero. Sí. Bueno, le ponemos mezcal. Pero un caldito, ¿no? Bueno, vamos a iniciar esta plática para hablar pues de un capítulo pues, que es muy, muy importante, que es el capítulo de procedimientos de certificación de origen bajo, en este caso, este nuevo tratado que es entre Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues vamos a abordar cuáles son los puntos relevantes en relación, les digo, con los criterios que han salido publicados en la página de aduanas y que, pues bueno, estos nos sirven para tener, pues, mayor apoyo ya práctico sobre algunos temas que surgen en la práctica y sobre todo porque pues ya vamos para 3 meses de la aplicación de este nuevo tratado y seguramente conforme vaya pasando el tiempo pues se van a ir afinando ciertos criterios. Y bueno, pues esta lámina que siempre presento sobre los sistemas de gestión de cumplimiento, porque podemos tener un criterio cuando recién pues inició la vigencia del tratado el 1 de julio, y bueno, pues ya que la autoridad ha definido ciertos lineamientos, pues ahora estos debemos de aplicarlos, y aquellos que no hayan sido conforme a estos criterios no vinculativos, que ya sabemos que, pues que aunque sean no vinculativos, la autoridad da a conocer la postura, pues tenemos que realizar pues, ciertas modificaciones o rectificaciones a los pedimentos o a la certificación de origen, ¿no? Por eso es muy importante también pues, llevar el control de cuáles son estos cambios, de toda esta lista que hace un momento comentó Octavio, porque todo ello debe de formar parte pues de las políticas, ahora sí que del Departamento de Aduanas o de Importación y Exportación. El marco jurídico que vamos a estar abordando, eso lo pongo porque pues, es importante identificar cuáles van a ser nuestras fuentes de consulta. Pues en el caso del capítulo 5, que salió, bueno, pues ya publicado el 26 de junio. En el caso de las reglas de materia aduanera del TEMEC, que, bueno, pues ya tuvo su primera resolución de modificaciones, sale publicado el 30 de junio, y se modifica el 10 de septiembre para hacer ciertas, sobre todo, adecuaciones que ya venían contempladas en las reglamentaciones uniformes y hacer ciertos ajustes. Y bueno, pues también lo que son las reglamentaciones uniformes, en particular las relacionadas con el capítulo 5 de procedimientos de origen, que salieron publicadas el 29 de junio de este año, ¿no? Entonces, en estos 3 fundamentos, pues son los que nos vamos a concentrar. Los 3 ordenamientos vamos a estar analizándolos. Así de manera general, pues, ¿cuáles son lo que resalta en cuanto al tema de la certificación de origen bajo el TEMEC? Pues ya identificamos que no hay un formato preestablecido, estamos hablando de una autocertificación que puede ser distinta de cada usuario del comercio exterior. Esto es como, yo lo identifico mucho con los CFDIs, ¿no? Cada CFDI es distinto, también con lo que son los documentos equivalentes
¿no?, que ocupamos y que reúnen los requisitos de la 318 de las reglas generales de comercio exterior, porque pues, cada factura pues, es distinta, así de las empresas CIMEX, de los que son importadores que hacen puras operaciones definitivas, y vemos que los documentos pues, tienen diferencias, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este formato o este documento que no tiene un diseño, sino que contempla datos mínimos requeridos, que en este caso pues, son 9, vamos ahorita a ver cuáles son y cuáles son los comentarios que ha hecho la autoridad. Es importante también identificar en cuanto al llenado dónde se está elaborando este documento, porque ciertamente existen ciertos criterios, tanto en Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Ahorita vamos a ver también, sobre todo en el tema de criterio de origen, cómo es que en Estados Unidos, de acuerdo con sus reglas de implementación, pues indican la aplicación de los criterios. Evidentemente también el idioma es un punto importante, porque pues ya sabemos que en Canadá pues es el inglés y el francés como idioma oficial. En el caso de Estados Unidos el inglés y en el caso de México el español. Y esto pareciera así como que obvio. Sin embargo, pues recordemos que utilizamos mucho el Spanglish, ¿no?, en las certificaciones de origen. Algunos campos a veces los ponemos en inglés, otros en español, o el campo está llamado en inglés y nosotros lo llenamos en español. Entonces también es importante también identificar esta parte. La solicitud menciona, pues como ya sabemos, tradicionalmente en los tratados, quien elabora la certificación de origen o el certificado de origen, pues es el productor y el exportador. Se ha venido dando la tendencia, tanto en TIPAC como en TEMEC, que quien emita una certificación de origen, pues sea el importador. No obstante, en el caso de México hay una reserva. O sea, en el productor y el exportador e importador en Estados Unidos y Canadá, pues ellos no tienen reservas. Nosotros somos los que pusimos esa reserva, ¿no? Que bien puede ser justificada teniendo conocimiento como cuáles medidas son las que tomaría en el caso de nuestro país, ¿no?, para, en este caso, revisar, ¿no?, pues que efectivamente se estén aplicando las preferencias para mercancías originarias, establecer ciertos controles que muy probablemente puedan presentarse en el futuro. En el tema de la firma autógrafa, electrónica o digital, y eso también me parece relevante porque, bueno, pues tratan acerca de la firma electrónica o digital. Sin embargo, dejan de mencionar que el documento puede ser firmado en forma autógrafa. O sea, lo podemos tal vez sobreentender como que, pues es que, obviarlo. Sin embargo, dentro de las preguntas frecuentes hace esta aclaración que es una opción que puede continuar utilizándose. Obviamente se habla de manera general porque sabemos que también el uso de las firmas electrónicas o firmas digitales pues es en función a la legislación interna pues de cada país, ¿no? La alternativa de digitalizar la certificación de origen del TEMEC, pues este es un tema que sabemos que el tratado te permite esta opción, independientemente de lo que establezca el artículo 36A de la ley aduanera, donde te señala pues, que debe de ser anexado la certificación de origen o el documento que refiera el origen de la mercancía. No obstante, pues es factible que no se presente como un document lo que es esta certificación de origen. En el tema de la revisión del documento por el agente aduanal o la agencia aduanal, pues es un actor importante
el despacho de las mercancías. Tiene la obligación la agente aduanal, pues, de verificar, de constatar que el documento está correctamente requisitado, independientemente si es anexado o no a la digitalización, o sea, para efectos de subirlo a la ventanilla y después declararlo como un document. Esto es importante porque a veces el importador dice, no, pues es que no estoy obligado a anexarlo, ¿no? Y pues no quiere proporcionar el certificado de origen, ¿no? Y pues esto, como les digo, es una obligación que está establecida dentro de la ley, por lo tanto, debe de asegurarse el representante del despacho que pues, estén correctamente los documentos, ¿no? Y sobre todo también el tema del no rechazo por errores o discrepancias mínimas, que básicamente está otorgando una garantía de audiencia, en el sentido de que pues, no hay un rechazo definitivo, sino simplemente, ¿sabes qué? Pues el documento, la autoridad, de manera unilateral dice, ¿sabes qué? Pues no reúne los requisitos, pues es evidente que debe de otorgarte esos 5 días hábiles, que más o menos estamos hablando de 10 días naturales, y que hubo una aclaración en ese sentido sobre esa discrepancia que había entre las reglas en materia aduanera y lo que es el tratado, y ahora con esta actualización que se hizo a las reglas del TEMEC, pues ya quedó modificado esa parte, ¿no? Ya no hay incongruencia en la redacción. Entonces, estos son los requisitos, los campos, los datos mínimos, los requisitos mínimos que debe contener la certificación de origen. Entonces, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Ya, yo creo que a estas alturas ya los identificamos, estos 9, y vamos a estar comentando, como les digo, de manera individual cada punto. Aquí tenemos los formatos, tomando en cuenta esos 9 campos, que son los mínimos que deben de declararse. También hemos visto, y bueno, me ha tocado ver así hasta tipos, ahora sí que contratos, ¿no? En donde incluso de varias hojas, o hay otros formatos que ponen como checkbox para ir marcando opciones. O sea, y al final del día, les digo, como ya está establecido de que son estos 9 campos mínimos, en el caso de que se declaren más, pues la autoridad no tendría por qué objetar el documento, ¿no? Y vean, aquí les puse la ruta de las preguntas frecuentes, que estas se han ido actualizando, y obviamente pues hay que estar consultando. Yo las acomodé en función de cómo voy presentando. Obviamente vienen numeradas de forma consecutiva, entonces solamente hice algunos recortes, ¿no? Y una pregunta frecuente es si mi certificación contiene más elementos que los solicitados será rechazada por esa sola circunstancia. Pues ya lo comentamos hace un momento que no. Pueden declarar más campos. Si la autoridad obviamente le surge alguna duda, tendría que, por algún motivo, porque también hay unos campos que me ha tocado ver, por ejemplo, que le ponen el método de valoración. Entonces, si la autoridad, obviamente es un campo adicional, o por ejemplo, que no tenga el país de origen, que no es un campo obligatorio, entonces la autoridad en un momento dado tendría que requerirte dentro de esos 5 días que les acabo de comentar, ¿no? Pero en principio, pues se señala que no debe ser rechazado por esa sola circunstancia. Si quieres ser responsable de una certificación que señala que se cumple con la regla de origen, que eso pues es otra pregunta frecuente, obviamente se menciona que el responsable es quien emite la certificación, o sea, que puede ser el importador, el exportador, el productor. Es decir, si obviamente yo soy el importador
¿Quién emitió ese certificado de origen? Pues lo emitió el productor, lo emitió el exportador, porque yo soy el importador, en este caso en México, y ya sea en Estados Unidos y Canadá, pues es el exportador y el productor. Sin embargo, al momento de importarse esa mercancía, pues el responsable ya en cuanto al tema de que se genere un crédito fiscal, o sea, vamos a suponer que la autoridad rechaza el documento y se genera una multa de los impuestos al comercio exterior del 130 al 150%, en términos del 176, 178, pues evidentemente quien va a pagar ese crédito fiscal, pues va a ser, y la multa, por supuesto, va a ser el importador, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y ya lo señala, obviamente te lo aclara en la pregunta frecuente, ¿no? Porque, ¿qué es lo mismo que pasa con otros tratados, ¿no? Si el documento es apócrifo, pues, o es rechazado por la autoridad porque no reúne los requisitos, pues al final del día el importador es quien es el responsable de esa omisión, de la omisión del impuesto, ¿ok? Y aquí otra pregunta frecuente menciona la certificación de origen conforme al TEMEC. TEMEC puede emitirse en documentos comerciales. Recordemos que en principio puede ser en una certificación, sin embargo, también te lo establece que puede ser en otros documentos como una lista de empaque, una nota de venta, una hoja en blanco, ¿no? Menciona una hoja en blanco o un documento aparte, ¿no? Ya sabemos que puede emitirse en cualquier otro documento. También es importante mencionar que hace la referencia de factura. Y hubo una aclaración en estas reglas en materia aduanera porque, oye, es que me dice factura, pero pues, en México, recordemos que en el caso de las exportaciones, o incluso también esporádicamente se dan importaciones, realizarlas con CFDI, que es el documento de carácter fiscal que se utiliza en nuestro país para llevar a cabo transacciones o compraventas. Entonces, bueno, pues se utiliza el CFDI. Entonces, ustedes dicen, bueno, pues si el CFDI ya tiene un formato establecido en términos del 29A del Código Fiscal de la Federación, es el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, o sea, ya hay una estructura, ya hay un lineamiento en el portal del SAT. Bueno, pues se hizo la mención de que puede utilizarse el CFDI para poder certificar, en este caso, un bien, si es que se considera originario. Sin embargo, pues de manera específica, en los requisitos mínimos, que son los 9 campos que acabamos de mencionar, lo debo declarar dentro del complemento de las leyendas fiscales. Entonces, ustedes saben que el complemento de las leyendas fiscales pues, se integra por lo que es la norma jurídica, se llama el artículo, donde se establece la obligación, y posteriormente ya cuál es la información que tiene que asentarse en la factura. Son esos tres elementos. Entonces, por lo tanto, ya ahora se puede emitir un CFDI declarando que la mercancía es, en este caso, pues originaria, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con este complemento de leyenda fiscal, el cual, bueno, pues ya es una opción más para el exportador. ¿Okay? Que bueno, pues de todas maneras la idea sí sería, o la recomendación es hacerlo pues en un documento aparte, ¿no? Que reúna los requisitos, pero siempre pues habrá quien quiera realizarlo en el propio documento. Esto que les comenté, este criterio en una homologación que se hizo en diferentes administraciones, ¿no? Y que ha pasado, ahora sí que esta fue la última que se dio a conocer. Esa está relacionada más con el Telecán, pero de igual manera también se
se comentó que era aplicable para el caso del TEMEC, en donde, bueno, pues si es el mismo sentido, en donde pues no es necesario anexar lo que es la certificación de origen, pues en este caso es factible aplicarlo ahora en los pedimentos que se elaboren aplicando los beneficios del TEMEC, ¿no? Entonces también este criterio me parece importante, que bueno, pues también sería bueno que la autoridad lo actualizara, ahora bajo la figura, en este caso, del TEMEC, ¿no? Ahora entramos a cada uno de los elementos de los 9 campos que acabamos de mencionar. En el tipo de certificación de origen, que es el primer campo, que es marcar si es el importador, el exportador, el productor. Esto es importante porque pues, lo que nosotros debemos de señalar ahí es cuál de estas figuras es. Me ha tocado ver documentos que le ponen 2, a veces le ponen hasta los 3, no sé si sea por error, pero hay que estar diciendo, bueno, o sea, ¿cómo vas a certificar la mercancía? Como exportador, como productor, porque ya sabemos que en el caso de México, el importador está, en este caso, reservado. Entonces, es importante solamente marcar uno. A veces dicen, oye, es que si le marqué los 2, ¿me lo van a rechazar? Pues en principio, pues no. O sea, la autoridad no tendría motivos, o sea, ese no es un motivo válido para que te rechace. A lo mejor te puede cuestionar, ¿no? Pero no es un motivo para que te rechace, en este caso, el documento. Pero pues sí, la intención pues es de que solamente marquemos bajo estos supuestos el que le corresponde, ¿no? Ya comentamos la reserva que hay para el caso del TEMEC, que es de 3 años y medio, y bueno, pues en el caso del TIPAD son 5 años, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo consideremos. En el caso del certificador, vean, obviamente los elementos que tiene, que han generado confusión, sobre todo es el tema del nombre, porque el nombre lo refiere de manera genérica y no específica si estamos hablando de una persona física o de una persona moral. Eso, algunos podrán decir, no, es que se refiere a nombre y nombre es persona física. Pero en nosotros también menciona nombre. Entonces, obviamente no es como en México, que sí describimos nombre, denominación o razón social. Se está hablando de manera genérica en poner el nombre. Obviamente genera cierta confusión cuando hace mención del campo de cargo. Ese campo de cargo que, por ejemplo, en el caso de TIPAD, no viene señalado, ahí si no lo tiene, y en este tipo de documentos sí ponemos el nombre de la empresa, ¿no? Pero aquí en este caso genera confusión. Normalmente lo que se hace pues, es poner tanto el nombre de la persona física como el nombre de la empresa, ¿no? Que también se relaciona obviamente con quién está firmando el documento en el campo 9, y pues se adiciona con el tema de dirección, incluyendo en este caso el país, que es importante precisarlo, porque pues en otros países también a veces tenemos calles en nuestro idioma, ¿no? El número telefónico, siempre se recomienda el número telefónico, ponerle los dígitos de la alada, ¿no? Ya sabemos que hasta cuando marcamos un número celular, pues nos dice que el número no es correcto, que tenemos que marcar la alada. Entonces siempre se recomienda poner el número completo y obviamente la dirección de correo electrónico del certificado. Fíjense, en el tema del número telefónico, a veces también me preguntaban, oye, ¿tengo que declarar el número de la empresa o tengo que declarar mi número de celular? Y esto es porque hay algunas empresas que no tienen en este caso conmutador. O sea, no hay un asistente, sino que a todos los de ciertos departamentos les dan teléfonos celulares. Entonces, bueno, pues si ese es el teléfono de la empresa, pues ese es el que tienes que declarar. Y de igual manera, ¿no? En el tema del correo electrónico, que ya ahorita esos campos los vamos a ver muy
muy repetitivos. El correo electrónico también me dicen, oye, sabes que yo tengo una cuenta de Hotmail, ¿no? Y pues yo digo, pues qué vintage, ¿no? O puede ser una de Gmail, o puede ser una de Yahoo. El chiste es de que sea una cuenta que esté activa, porque resulta ser que menciona, usted lo podrá consultar en esta regla, la número 63, que de ahí la autoridad toma como referencia esta información, estos datos, para poder contactarlos en caso de alguna duda. Entonces, ya saben, ¿no? En el caso que se ha dado en situaciones de verificaciones de origen, ¿no? Pues es que no me contestó el teléfono, no me respondieron el correo electrónico, me lo rechazó, y la autoridad sí puede decir, ¿sabes qué? Pues entonces la empresa pues no existe, ¿no? Entonces sí es bien importante, y sobre todo que los mantengan actualizados, porque también eso va a ser un tema en el futuro, porque pues a lo mejor te cambiaron el número de teléfono, a lo mejor te cambiaron el dominio, ¿no? Del correo electrónico, ya no es. Entonces, ese es un tema también importante en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ya ven que en el caso del Telecan todavía tenía el número de fax, ¿no? Y pues ya, no sé si alguno de los colegas que está aquí conectados pues tenga fax, ¿no? Pero pues ya en el formato 434 de Estados Unidos, pues sí tenía el correo electrónico. Ok, el tema del exportador, aquí como lo señalé le puse ahí para sobresaltarlo, el tema de ser distinto del certificador. Entonces, lo que te está diciendo es que si el exportador es el mismo que el certificador, pues no lo declares, nomás es el del certificador. En caso de que sea distinto del certificador, entonces sí declara el exportador. Y un tema que generaba dudas es la dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en un país del tratado. ¿Por qué generaba dudas? Porque resulta ser que, por ejemplo, en el caso del Telecan, venía que se declarara el campo del Tax ID, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues declarábamos el RFC, si era de Estados Unidos, pues el número de Tax ID del IRS. Entonces se declaraba y obviamente lo relacionábamos con el tema de la dirección, sí, completo, y sabíamos que era la dirección fiscal. En este caso, habla de la dirección del exportador, será el lugar de exportación. Entonces, vamos a suponer que sea una empresa que tiene diferentes plantas y que a lo mejor la mercancía venía de San Diego, California. Entonces decía, no, pues es que el lugar de exportación fue San Diego, California. Independientemente del domicilio fiscal que tuviese la empresa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Vamos a leer estas preguntas frecuentes. ¿Cuándo se implementará la certificación por parte del importador? Ya lo comentamos hace un momento, de 3 años y medio, pero está como pregunta frecuente, ¿no? Porque obviamente los usuarios del comercio exterior también tienen ciertas dudas. ¿En qué supuestos no se requerirá la información referente al exportador e importador? Ya lo comentamos, el elemento correspondiente al exportador puede omitirse si el productor emite la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador, que ese es un supuesto que ahorita vamos a comentar, y el elemento del importador podrá emitirse cuando se desconozca. Estos son algunos de los puntos. ¿Y cuál es el domicilio del exportador que debe señalarse en una certificación de origen cuando no sea el productor? Y menciona que el domicilio del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de Estados Unidos, Estados Unidos de América, Canadá o México. Asimismo, el domicilio corporativo podrá ser aceptado siempre que se encuentre en el territorio de alguno de los mencionados países. Entonces, aquí con esta parte nos aclara que probablemente algunos van a decir, no, pues es que es el lugar de exportación. Pero también nos está diciendo que puede ser el domicilio del corporativo, es decir, del domicilio, en este caso, fiscal. Y esto, les digo, era importante aclararlo porque puede ser que la empresa tenga diferentes domicilios y que, pues, oye, ¿de dónde viene la mercancía? Tendrías que estar identificando
de dónde había salido, ¿no? O por dónde iba a ser exportada en este caso. Entonces, esto creo que sí aclaró algunos supuestos. Ahora, en el caso del productor, vean, dice los mismos datos que ya comentamos hace un momento, de ser distintos del certificador exportador. O sea, lo que te está diciendo es que pues, no lo repitas, es decir, si el certificador, vamos a suponer, es la empresa X, el exportador es la empresa X y el productor es la empresa X, pues nomás llena el campo de certificador, que es la empresa X. Ahora, me ha tocado ver que ponen los mismos, ¿no? No, pues es que yo voy a poner los datos del certificador, los datos del exportador, los datos del productor, porque es el mismo, ¿no? Pues también hay yo me baso en el principio, lo que abunda no perjudica, ¿no? Que también lo utilizamos mucho. Entonces, en esa situación, bueno, pues, si los datos son idénticos, pues también, en perspectiva, no pasa nada. O sea, no va a decir la autoridad, no, mira, pues me declaraste la información 3 veces, ¿no? O 2 veces. También es permitido, en el caso de que haya diferentes productores, declarar en este caso varios o proporcionar una lista de productores. Lo más recomendable pues es poner varios, ¿no? Porque si pones una lista de productores pues ya es mucho más información, o en su defecto declarar disponible a solicitud de las autoridades importadoras. A veces también me ha tocado ver las leyendas que las ponen cortas, disponible a solicitud de la autoridad aduanera. Bueno, pues está diciendo de las autoridades importadoras, porque en el otro formato se utilizaba esa leyenda. Entonces, si en este es disponible a solicitud de las autoridades importadoras, pues hay que ponerlo completo, ¿no? De igual manera, señala que en el caso del productor deberá ser el lugar de producción. Y normalmente, de igual manera, aquí ponemos los datos de producción del corporativo. O sea, imagínense que ese bien haya sido elaborado en diferentes lugares, ¿no? Porque puede ser un nuevo producto que a lo mejor se realiza en alguna planta, no sé, vamos a poner una planta en Tijuana, otra planta en Juárez, otra planta en Guadalajara. Pues, identificar dónde fue elaborado el producto para declararlo, pues sí es un poco complejo. Entonces, que normalmente se pone, pues es el domicilio del corporativo, el domicilio fiscal, ¿no? El caso, les decía, del campo del importador, obviamente está reservado para efectos de que él sea quien certifique, ¿no? Pero es un campo que debe ser llenado. Y aquí señala, pues, los mismos datos, el nombre, la dirección, el correo electrónico, el número telefónico. Son los campos que deberán en un momento dado, ¿no? Y fíjese cómo menciona, proporcione de conocerse, ¿no? Es decir, si no lo conozco, lo puedo dejar vacío. Ahora, también ha sucedido, oye, pero ¿qué tal si lo conozco y no lo quiero poner? Pues es un tema también, en este caso, importante, porque pues, al final del día yo creo que pues sí conocemos en un momento dado quién es el que lo va a importar, ¿no? O sea, puede haber casos muy atípicos en donde el productor o el exportador firme el documento y no lo conoce, ¿no? O sea, o sea, sí los conoce en el sentido, a lo mejor puede haber como 100, pero pues no quiere hacer 100 o sea, 100 documentos distintos, entonces hace solo uno y no llena el campo del importador porque no sabe en ese momento quién lo va a importar, ¿sí? Entonces puede ser que en este caso se deje en blanco. Ahora, también hay varias preguntas, ¿no? Que dicen, oye, ¿y lo puedo dejar como varios? Entonces, bueno, pues ese varios que menciona en el campo 4 no lo menciona en el campo 5. Entonces también hay que ser muy prudentes en cuanto a aplicar esta información, ¿no? Asentarlo como debe de ser, porque si no menciona que debo declarar varios, pues en este caso no puedo hacerlo, ¿no? Es como decir, no, pues le voy a poner la leyenda disponible a solicitud de las autoridades importadoras, ¿no? O sea, esa leyenda no es para eso, esa leyenda está exclusivamente designada para el productor. Aquí
Las preguntas frecuentes, por ejemplo, el domicilio del productor que se debe declarar en una certificación de origen será el domicilio fiscal o el domicilio de la planta productiva. Se debe declarar la dirección, incluido el país que corresponde al lugar de producción de la mercancía en territorio de Estados Unidos o Canadá. Es lo que menciona, les digo, este campo 9, ¿no? El tema del 19, en la certificación de origen, ¿en qué casos no se requerirá señalar la información bajo el elemento del productor? El elemento correspondiente al productor debe asentarse cuando sea distinto del certificador o exportador, que fue lo que menciona el propio campo. Si se trata de múltiples productores, se indicará varios, o bien se puede proporcionar una lista de productores o indicarse disponible a solicitud de las autoridades importadoras, que fue lo que comentamos, por lo que no será necesario reproducir nuevamente la información que ya se señaló para el certificador o exportador cuando el productor es alguno de estos. Entonces, no es necesario repetirlos, pero les digo, en la práctica a veces se repite. Y considero que no es un elemento por el cual la autoridad te deba de rechazar. Estos dos creo que también son de los más relevantes. Primero, es la descripción de la mercancía, que indica que debe ser una descripción y la clasificación arancelaria a los 6 dígitos. Ya nos consideran aquellos 8 dígitos. Recordemos que a veces las fracciones arancelarias dentro de las reglas de origen puede venir a nivel muy específico, que es los 8 dígitos, y se obligaba a declarar esos 8 dígitos, que tradicionalmente las reglas de origen pueden ser por capítulo, partido, subpartida, y casos muy especiales, ¿no? Sobre todo en el automotriz, en donde vienen a nivel de 8 dígitos. Y en este punto, pues menciona si la mercancía de origen cubre un solo embarque, indique de conocerse el número de factura relacionado con la exportación. Es decir, si sabemos que ese certificado de origen es específicamente para esa mercancía por única vez, pues entonces puedes referenciar lo que es la factura, ¿no? Hay criterios, ahorita los vamos a comentar así de manera general, cuando existen distintas clasificaciones arancelarias. Es frecuente que se lleve a cabo esta discrepancia, sobre todo por la aplicación del sistema armonizado, ¿no? En Estados Unidos, que ya tiene la 6ª enmienda del 2017, y nosotros que pues, apenas el próximo 28 de diciembre vamos a aplicar esa 6ª enmienda. Entonces hay discrepancias de clasificación arancelaria, sobre todo también, por ejemplo, cuando vamos a aplicar alguna preferencia, no para este tratado en específico, ¿no? Pero de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la LADI, también ahí vemos algunas diferencias en cuanto al tema de la clasificación arancelaria, y que en términos de la 3112 es permitido que exista esa discrepancia, porque recordemos que la mercancía es la que es originaria, o sea, no es por la fracción, sino la mercancía. Sin embargo, bueno, pues ahí podemos aplicar este criterio, ¿no? En términos de especificar el criterio de origen, vean cómo señala que especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica, ¿no? Entonces habla de la regla de origen. Entonces cuando decimos, bueno, ¿cuál es la regla de origen? Las reglas de origen vienen en el 4.2. ¿Y qué pasa cuando hay una mezcla de reglas de origen? Es decir, sobre todo cuando hay acumulación o cuando aplico de minimis, que estoy aplicando diferentes reglas. No estoy aplicando la 4.2 porque no por salto arancelario o por valor de contenido regional no cumple, ¿no? Sino que estoy yéndome a otras disposiciones. Y en Estados Unidos, por ejemplo, dice origin criteria, specify the origin criteria under which the good qualifies. Entonces, esta parte también es importante, porque vamos a ver ahorita cómo es que se señala. Vean, en el caso de Estados Unidos, sí, ellos mencionaron un listado en donde se indica
cuáles son los criterios que deben de aplicar, ¿no? El criterion A, así el B, el C, el D y el E, ¿no? Entonces, obviamente, en México, en algunos supuestos, estamos declarando lo que es el artículo, ¿no? O sea, 4.2, ¿no? Ya sea el inciso A, el inciso B, inciso C, y el que le corresponda. Y hay una excepción que esta fue ahora de las que se publicaron en septiembre, en donde se especifica que para ciertos productos como estos de aquí de máquina de procesamiento automático, unidades digitales de procesamiento, unidades de entrada o salida, todo lo que se refiera para computadoras, no es necesario anotar o declarar el criterio de origen, sino únicamente se va a poner esta leyenda, anexo 2 de las reglamentaciones uniformes referentes a las reglas de origen del TEMEC. Así, tal cual es esta leyenda, es lo que se debe declarar, ¿no? Les digo, son ciertas fracciones, que solamente cuando se van a importar este tipo de mercancías, ¿no? Entonces, si se fijan, cómo es distinto. Ahora, recientemente salió un criterio, ¿no? Dice, ¿cuál es el criterio de origen que debo anotar cuando la mercancía se produce en México? Debe señalar la regla de origen bajo la cual la mercancía califica como originaria conforme al TEMEC. Entonces, te dice lo mismo, ¿no? Me voy a regresar, ¿no? Especifica la regla de origen conforme a la cual clasifica la mercancía califica, pues acá igual, ¿no? La regla de origen bajo la cual la mercancía califica como originaria conforme al TEMEC. Entonces, básicamente es muy similar la redacción, que a veces, bueno, pues es una pregunta frecuente y tipo Lagus, ¿no? Nos responden con lo mismo, ¿no? Entonces es importante también, pues, tomarlo en cuenta. Y para ir finalizando, en el tema del periodo que cubre, obviamente sabemos que si es para diversos embarques que no excedan de un año, tengo que declarar ahí el tema del periodo que abarca. Ahí, bueno, pues se han visto diferentes formas, ¿no? Poner las fechas con letra, a veces ponerlas abreviadas, con dígitos. Entonces esto, pues mientras no exceda de un año, pues no tenemos problemas. En el caso de firma autorizada y la fecha, pues también cuando dice firmada, pues sabemos que puede ser con firma autógrafa, por firma, en caso de que aplique la electrónica o la digital, y la fecha, pues debe ser la de elaboración. O sea, entonces también eso es importante porque a veces quieren, sobre todo en el tema de correcciones de los certificados de origen, que se pone la fecha de elaboración, porque el periodo que cubre, pues ya se identifica cuál es. Y esto es importante porque a veces pasaba que, vamos a poner que yo declaraba como una corrección al certificado y le ponía 1 de enero del 2020, ¿no? Pero el 1 del 2020 yo ni siquiera laboraba en la empresa, pues. O sea, todavía no trabajaba en esa empresa. Entonces, hoy, ¿cómo vas a certificar algo que ni tiene relación en operación en ese momento, ¿no? Entonces, o el utilizar también certificados de origen, obviamente ya incorrectos, ¿no? Y que, como les digo, la persona que está ahí, pues no labora, entonces hay que hacer esas correcciones con base, identificando, en el caso, sobre todo las fechas, ¿no? La fecha de elaboración del día en que se está firmando el documento. Y la leyenda que está en la parte de abajo, que es la misma que tenía, muy similar a la que tenía el TELECAN y que está en otros tratados, que es sobre todo asumir la responsabilidad de esa persona que certifica, que tiene conocimiento de que las mercancías, como les digo, son originarias. Ahora, ¿cuáles son las preguntas frecuentes en este tema? Primero, se establece que la certificación de origen puede ser firmada de manera electrónica o digital. Eso significa que no puede ser firmada de manera autógrafa, ya lo comentamos. Dice que no, la certificación de origen puede
emitirse con firma autógrafa. Sin embargo, también es posible emitirla con firma electrónica o digital, de acuerdo con la legislación, porque ahorita confirma cuál sería la firma electrónica o digital que se utilizará para firmar la certificación de origen, aquella que se emita de conformidad con la legislación que corresponda al lugar donde se encuentre el certificador, ¿no? Pues eso depende. Miren, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí hay un ruling, ahí se los puse, si los quieren consultar, en donde ellos sí, desde cuando se utilizaba la forma 434, se establecía de que podía utilizarse, en este caso, una firma digital. Y pues había empresas que incluso tenían hasta un procedimiento, ¿no? Descrito cómo es que colocaban esa firma en el documento, ¿no? Y bueno, pues aquí tal vez a lo mejor se utilizaba en algún tiempo, ¿no? El escanear documentos y cortar y pegar y se digitalizaba, pero pues sabemos que eso era una mala práctica. Creo que eso pues ya no se hace en estos tiempos, ¿no? Y también es importante identificar esta disposición en donde el artículo 4 de esta ley, que es ley de firma electrónica avanzada, que a veces también ha generado un poco de confusión, si esa es la aplicable para lo que son la certificación de origen, y les comento que no. Esto pues no es aplicable a la parte fiscal y la parte aduanera, tal cual pues lo refiere este artículo 4, ¿no? Entonces, en el caso de México, actualmente, probablemente más adelante se vaya a dar esta regulación, pero por el momento no es así, ¿no? Y este tema también me parece importante. Les decía sobre cuando hay errores o discrepancias, pues aquí te dice que la parte no rechazará, ¿no? Pero ya sabemos que en ocasiones la autoridad, pues también para no tener alguna problemática de que, oye, ¿por qué lo dejaste ir si estaba mal el documento? Pues normalmente te pudiera rechazar el documento y te tendría que requerir. Si te requiere, pues obviamente sabemos que debe fundar y motivar y señalarte cuál fue el error y también darte oportunidad para que presentes la corrección. Aquí, pues una aclaración que hubo en la regla 40 de estas disposiciones generales en materia aduanera del TEMEC fue que la discrepancia no aplica para efectos de la fracción arancelaria, salvo lo dispuesto por esta regla que les acaba de comentar, la 3112. O sea, en principio, antes sí lo señalaba, si nosotros revisamos la publicación de junio, hasta antes de esta reforma, pues prácticamente te señalaba que si era posible que existiera diferencia en la fracción arancelaria y parecía congruente, pero posteriormente en la reforma le pusieron que no aplicaba tratándose de la fracción arancelaria, ¿no? Y aquí, bueno, también ya había salido algunas aclaraciones. Dice, en el TEMEC, cuando la certificación de origen sea ilegible, defectuosa en sus páginas o no haya sido llenada de conformidad con el tratado, ¿qué plazo se tendrá para corregirla? Y te está mencionando que tienes el plazo de los 5 días, ¿no? Ya lo comentamos, 5 días hábiles. Si existe una diferencia entre la clasificación arancelaria que se señala en la certificación y la fracción arancelaria, declarada en el pedimento, podré considerar como válida esta certificación de origen para aplicar los beneficios arancelarios correspondientes al TEMEC. Y dice sí, siempre que la diferencia haya sido por cualquiera de los supuestos de la 3112. O sea, no es por cualquier supuesto, sino específicamente por esos motivos, ¿no? Por esas razones. ¿Ok? Y que a criterio de la autoridad, la descripción de la mercancía señalada en la certificación de origen coincida con la declarada en el pedimento, permitiendo la identificación plena de las mercancías presentadas al despacho. Aquí, si nosotros en el caso metimos una aclaración, y esperemos que sea resuelta en estos comités, porque imagínense ustedes, pues aquí te habla evidentemente de la certificación de origen, certificado de origen, que pueda existir discrepancia, les decía yo, por un tema del sistema armonizado, es el primer supuesto. El segundo, cuando derive de una inexacta clasificación arancelaria, entonces una toma de muestras y que te digan que esa fracción arancelaria no es, y también puede ser aplicable, simplemente corriges el documento.
cuando estamos hablando de reglas octavas, yo puedo importar una mercancía con regla octava, con fracción de operaciones especiales o una de la 9803. Y a veces eso es un criterio que está establecido dentro de los boletines de que yo pueda hacer eso, porque al final del día yo puedo exentar lo que es el derecho de trámite aduanero. O sea, no en todos los supuestos se puede hacer, pero hay un criterio donde te dice que puedes combinar un PS a nivel partida con un TL, ya un criterio del 2000 y tantos, ¿no? Pues debido a este tema del DTA. Pero este último párrafo consideramos que debe ser modificado porque dice: lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre que la descripción de la mercancía señalada en el certificado de origen coincida con la declarada en el pedimento. O sea, de entrada no puede coincidir porque la descripción puede venir en inglés o puede venir en francés. Segundo, la descripción es una descripción de la mercancía, pero es comercial. Y sabemos que para efectos del pedimento, o sea, lo dice el anexo 22, se debe declarar la descripción de las mercancías, estado, naturaleza, para efectos de clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, ya ahí cambia puede cambiar la descripción. Entonces, a lo mejor estamos hablando de exportaciones, pues ahí sí es factible, ¿no? Que también, puede ser también que no coincida con la factura, ¿no? Porque a veces la factura se declaran fracciones, les digo, comerciales muy genéricas. Entonces, ese es un tema que bueno, pues hemos querido ahí que se aclare, ¿no? Mover ahí bajo ciertas condiciones, porque a veces esto pues no es posible, ¿no? También hay otro supuesto en el tema de las refacciones, pues que podrá aplicarse este beneficio a los accesorios, a las herramientas que formen partes de un todo, siempre y cuando dentro de la factura pues no vengan desglosados. O sea, la intención es de que sea el mismo bien y que traigan solamente un precio unitario, ¿no? Si ya viene desglosado, pues entonces no sería aplicable este beneficio, ¿no? Y aquí, bueno, pues sobre todo el tema de los aranceles, cuando se publica las reglas generales de comercio exterior del 2020, pues hay una serie de cambios en las reglas, sobre todo aquellas, bueno, pues esta que se relaciona a 168 con los cambios de régimen, el tema de las regularizaciones, que es la 252, 253 y 257, pero si se fijan, no se modifica la 251. La 251 es la de cuando hacemos regularizaciones cuando la mercancía no cumple con las formalidades, debido que está establecido dentro de la 251, que a veces está un poco ilógico, de que si una mercancía entra de manera ilegal o no cumple con las formalidades del despacho, no puedes aplicarle, en este caso, tratado, y tampoco otros esquemas arancelarios como el PROCE, porque se señala, ¿no? Pues que la mercancía entró de manera ilegal, sin cumplir con la formalidad del despacho. Pero si estás hablando de regularizaciones porque hubo excedentes en el registro fiscalizado estratégico, o porque la mercancía fue robada, o porque se convirtió en ilegal porque no cumplió las temporalidades, ahí sí puedes aplicar lo que es estos beneficios de los tratados, ¿no? Y obviamente hace una precisión en cuanto a otras formas de denominar lo que es esta declaración de origen, como lo llama prueba de origen, lo llama certificación de origen, o en su caso el certificado de origen. También la utilización de lo que es la facturación por terceros países, que esto es muy común, sobre todo cuando la mercancía, por ejemplo, ha pasado que el propietario de las mercancías, el vendedor, está en Singapur, ¿no? Está en Europa, pero las mercancías físicamente pueden estar en Estados Unidos, Canadá o México. Entonces aquí lo que te señala es que, si bien es cierto que quien vende las mercancías está en un país no parte del tratado, sí es posible aplicar la preferencia porque las mercancías son originarias de ese país y solamente lo que te señala es que
esta declaración de origen no puede estar establecida dentro de la factura, sino que tiene que ser un documento adicional como lo es la certificación de origen, ¿no? Que eso es muy utilizado. Ya comentamos el de los accesorios y el de la aplicación de preferencias bajo vigilancia aduanera, que básicamente se refiere a transportación directa, ¿no? Recordemos que la aplicación de los tratados te dice que la mercancía debe de venir directamente del país de donde está exportando. No obstante, puede transitar por terceros países que no son parte del tratado, siempre y cuando esté bajo vigilancia aduanera, que ya sabemos que puede ser un esquema de inbound, un esquema de, si por ejemplo si están en Estados Unidos, conocemos el bundle warehouse o a lo mejor las zonas libres, ¿no? Los free trade zones, que se denominan de esa forma en ese país, ¿no? Entonces, son algunos de los supuestos y también recordemos este tercer transitorio de las reglas en materia aduanera del TEMEC, donde pues, establecían esa limitante en cuanto a que no es factible aplicar el trato arancelario preferencial a partir del 1 de julio, ¿no? Ya bajo el Telecan, sino tendría que hacerse ahora bajo en lo que es el TEMEC. Esa fue una de las limitantes, ¿no? Independientemente de que el documento, que los 12 meses, o sea, eso fue reiteradas ocasiones antes incluso de que se publicaran estas reglas en materia aduanera, mencionado por la Secretaría de Economía, ¿no? Y pues bueno, ya se dio a conocer, este 30 de junio que se dio a conocer esta disposición, pues ya dejaba un poco más claro el panorama y sobre todo también en cuanto al tema de la aplicación de devoluciones de los aranceles. Decía, ¿sabes qué? A partir del 1 de junio, pues ya no puedes solicitar devoluciones de aranceles de lo que es el Telecan, ¿no? Evidentemente, sabemos que puede existir usuarios del comercio exterior que no estén de acuerdo con estas disposiciones y ya si no están de acuerdo, ¿no? Se pueden ver las otras instancias para poder hacer valer esas prerrogativas, ¿no? Que ya fueron otorgadas en otros tratados. Pero de entrada, pues la autoridad dije, ¿sabes qué? A partir del 1 de julio iniciamos con este nuevo esquema y dejamos atrás todo lo que tiene que ver con el Telecan, ¿no? Entonces aquí, ya para finalizar, dejó claro también a través de estos criterios, dice, en caso de que al momento de una importación realizada a partir del 1 de julio del 2020 no haya solicitado trato arancelario preferencial bajo el TEMEC, ¿podré solicitarlo con posterioridad? Aquí señala que sí, ¿no? Porque sabemos que podemos, o sea, si yo realizo una importación ahorita y no tengo el certificado y a lo mejor en enero obtengo el certificado, mientras no exceda el plazo de 12 meses, yo puedo aplicar de manera retroactiva esos beneficios del tratado. La otra pregunta es, ¿se puede aplicar la preferencia arancelaria utilizando el certificado de origen del Telecan en transferencias virtuales con pedimentos consolidados abiertos antes del 1 de julio del 2020, cuyo cierre es posterior a esa fecha? Y la respuesta de la autoridad fue no. A partir del 1 de julio, las solicitudes de trato arancelario preferencial para las mercancías originarias de América del Norte deberán realizarse cumpliendo con las disposiciones aplicables al TEMEC. Entonces, probablemente algunos cerraron con el Telecan porque hoy es que el 56 de la ley aduanera me dice que yo puedo aplicar las preferencias con base en la fecha de entrada, y si mi fecha de entrada fue anterior al 1 de julio, pues yo puedo aplicar los beneficios. Pues ese ya, te digo, es otro tema. O sea, la autoridad está fijando su postura a través de esos criterios no vinculativos y ya dependerá si actuamos de manera conservadora o, pues, ¿sabes qué? Pues yo voy a aplicar mi beneficio porque me corresponde, ¿no? Por ley. Entonces, ese sería otro punto. Aquí, de igual manera, puedo rectificar un pedimento tramitado antes del 30 de junio con la finalidad de aplicar el trato arancelario preferencial al amparo del Telecan, utilizando el certificado de origen del Telecan, y te menciona que no.
a partir del 1 de julio, la solicitud de tratamiento arancelado preferencial de Estados Unidos-Canadá deberán realizarse cumpliendo las disposiciones del TEMEC. De igual manera, y esta última, dice, puede realizar la regularización de mercancía originaria de los Estados Unidos de América y Canadá, importada de forma temporal a México hasta el 30 de junio, aplicando trato arancelado preferencial conforme al TELECAN, o debo de obtener una certificación de origen al amparo del TEMEC. Se debe realizar con una certificación de origen emitida conforme al TEMEC, siempre que las mercancías califiquen como originarias bajo dicho tratado. Como sabemos, las reglas de origen fueron emitidas de manera, en términos generales, o sea, flexibles, o sea, se flexibilizaron. Sabemos que hay sectores sensibles, en el caso del textil, en el caso de automotriz y de las autopartes, hay algunos sectores sensibles, pero en su gran mayoría, pues sí fueron flexibilizadas estas reglas de origen, ¿no? Para permitir un grado mayor de integración. Entonces, aquí lo que te está señalando es que tienes que cumplir, para efectos de regularizaciones de mercancías que hayan ingresado antes del 1 de julio, al momento de regularizar, tendrías que aplicar las reglas de origen, en este caso, del TEMEC, ¿no? Les digo, esos son los criterios vinculativos que emitió la autoridad, y debemos de aplicarlos muy concretamente, pues, a la operación en particular, y si ya no están de acuerdo, es un tema que evidentemente también puede analizarse y hacer el tema de consultas, ¿no? Y lo demás, ¿no? Porque sabemos que una vez que la autoridad, así como los criterios del anexo 5, ¿no? Que te dice cuáles son los criterios vinculativos y cuáles son los criterios no vinculativos, pues la autoridad, pues de alguna manera refleja esa postura, y pues en aras de trabajar en esos departamentos de cumplimiento, ¿no? Que es donde estamos nosotros, pues siempre debemos vernos de acuerdo a lo que establece propiamente la normativa. Pues por mi parte es todo. Creo que podemos pasar a un momento de preguntas. Bueno, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de criterios de certificación de origen en TEMEC el día 6 de octubre del 2020. Muchas gracias, Richard.